Me gustaría decir algo mucho más sofisticado que esto, pero la verdad es que yo, como todo el mundo, me enteré de la existencia del voguing y de la ball culture, de la cultura de los bailes drag, o bueno, un poquito más complejo que drag, pero dejémoslos en drag para entrar en detalles más tarde, a partir de la canción de Madonna de 1990, Vogue. Es decir, en 1990, Madonna saca un disco que se llama Breathless, que es una suerte de soundtrack de Dick Tracy, es decir, son canciones, algunas compuestas por Stephen Sondheim para Dick Tracy, algunas otras inspiradas por la película, y la última canción y el sencillo principal de ese disco es una canción que se llama Vogue, que es como una suerte de homenaje al viejo Hollywood, pero que también resulta un homenaje a la cultura del voguing, y las revistas de aquella época empezaban a explicar que la cultura del voguing era algo que había surgido en el underground gay negro neoyorquino, o sea, muy Madonna, todos esos referentes, y que justamente, pues digamos, tomaba su nombre de la revista Vogue para hablar de la costumbre de las minorías sexuales afroamericanas neoyorquinas de participar en grandes bailes, en grandes festejos, que al mismo tiempo eran competencias de drag y en donde lucían sus mejores galas, no necesariamente cisgénero, sino a menudo transgénero, para emular, digamos de entrada, las poses de las revistas de moda como Vogue y como Bazaar, y luego en general los roles de género y en general el comportamiento de la gente en público. Una idea finalmente muy butleriana, es decir, muy tomada de la noción de Judith Butler de que el género es en buena medida un constructo, y un constructo que está determinado, entre otras cosas, por cómo nos vestimos y por cómo nos movemos, por nuestro comportamiento. Y pues digamos, esta práctica del underground gay fue visibilizada por Madonna en esta canción que se llama Vogue. Sin embargo, lo que podía uno saber del voguing en aquella época y de la ball culture era bastante epidérmico. Hubo que esperar un par de años más para que llegara, y yo creo que la vi, ya no sé si en una muestra o si ya existía el foro de la Cineteca, me late que fue en una muestra, una película, un documental que se llama Paris is Burning y que es de una cineasta estadounidense que se llama Jenny Livingston. Y lo que hace Jenny Livingston en este documental es contar justamente cómo funciona esta cultura de los bailes drag y de las competencias de voguing en Nueva York en esos años 80 y 90. La película es del 91 o 92, si no me equivoco. La película es, pues digamos, muy desconcertante, es decir, presenta un universo que tiene una coherencia interna absoluta, pero que al menos para el adolescente de 17 o 18 años que era yo entonces, pues no tenía nada que ver con nada que hubiera yo visto antes. Es decir, ahí había como un universo con reglas propias, un universo con estímulos propios y un universo en donde la construcción de identidad se generaba, pues digamos, al margen de los cánones tradicionales que nos hubiera tocado ver en cualquier lugar. Y una de las cosas más impresionantes de Paris is Burning, que luego sería retomada en el mainstream por Ryan Murphy en su serie Pose, que seguramente muchos de quienes nos están escuchando vieron, una serie de FX justamente que ficciona este universo de la ball culture que retrata Paris is Burning, son las familias de elección, y las familias de elección expresadas en lo que se conoce en el mundo de la ball culture como las casas o las houses. Y hay una historia que resulta, pues digamos, muy paradigmática de este fenómeno en la primera de las casas. Quienes compiten en justamente estos torneos que tienen lugar en los bailes drag neoyorquinos y después de eso que se extenderían a otras ciudades de Estados Unidos y eventualmente del mundo, hoy hay cultura de los bailes aquí en México también, están agrupados en torno a organizaciones que se llaman casas. Estas casas tienen a menudo
nombres relacionados con diseñadores de moda. Hay una casa Gucci, y hay una casa Lanvin, y hay una casa Miyake, que, digamos, rinden homenaje a estos grandes creadores de moda. Algunas otras no. Por ejemplo, está la House of Extravaganza. Los bailarines de Madonna formaban parte de la House of Extravaganza, que, bueno, pues como su nombre lo indica, hablan más de, pues, los espectáculos, digamos, particularmente suntuosos. Pero estas casas, pues, son en realidad familias de elección. Es decir, no solo son equipos de bailarinas trans que buscan competir por ver quién emula mejor a cierta diva o a cierta modelo o ciertos oficios y luce un vestuario más llamativo y más lujoso, sino más allá del universo específico de las noches de competencia en los salones de baile, las casas son espacios físicos. Es decir, muchos de estos bailarines, porque también hay hombres cis en las casas, pues viven juntos y funcionan como una familia. Paris is Burning lo retrata muy bien, y Pose, aunque es una serie que vira al absurdo como casi todas las de Ryan Murphy, también lo retrata muy bien. Es decir, a muchas de estas personas que, digamos, encarnan distintos tipos de disidencias sexuales. Algunos son travestis, otros son transgéneros, otros son hombres gay cis o mujeres gay cis. Es decir, todas estas disidencias sexuales generalmente son rechazadas por sus familias y en el mundo de la noche terminan agrupadas en estas casas, en estas houses, la primera de las cuales sería la House of La Bella. Así se puso la fundadora, una transgénero que se hacía llamar Cynthia La Bella y que fue la fundadora de la primera de las casas, la primera madre de estas casas, porque hay madres y padres que son la cabeza de estas casas y que procuran el bienestar emocional y a menudo económico de quienes forman parte de estas familias de elección. Y funcionan tal cual como familia. Es decir, hay a menudo techo, hay a menudo sustento, hay una red de soporte emocional. Y me atrevería a decir que en esta sociedad paralela de este underground gay negro hay incluso, pues, una función social de estas familias. Todo el auge de la cultura de los bailes, todo el auge de la ball culture tuvo lugar, aunque digamos se remontan incluso a los años 20. Langston Hughes, el gran escritor de los años 20 en Harlem, del llamado Renacimiento de Harlem, ya habla de los bailes drag y de las competencias en los bailes drag. El fenómeno se empieza a sistematizar en los años 50 y después de sistematizarse en los años 50 encuentra su verdadero auge en los años 70 y 80. Y en los años 80 tiene un encontronazo con el advenimiento de lo que entonces se conocía simplemente como el SIDA, porque, digamos, directamente se pasaba a la enfermedad sin detectar el virus de inmunodeficiencia adquirida, que después sería detectado y nombrado. Y la epidemia del VIH empieza a atacar a comunidades particularmente vulnerables y de manera señera a los hombres gays negros. Es decir, si hay una comunidad que empieza a diezmar importantemente en Nueva York el VIH, es justamente pues a la comunidad que está, digamos, interseccionada con el mundo de la cultura del baile, con el mundo de la ball culture. Y los activistas empiezan a organizarse y empiezan a hacer campañas de prevención, campañas de educación, y estas campañas de prevención y de educación descubren rápidamente que la mejor manera de viralizarlas, valga la elección del término, es a través de las casas. Es decir, que al estar muchas de las personas de esta comunidad afroamericana, gay y de la diversidad sexual, pues digamos, al margen de las estructuras sociales tradicionales, lo más parecido a una red social son las casas, es decir, las familias de elección. Entonces, lo que hacen los activistas de las ONGs de VIH es convocar
a las madres y a los padres de las casas de voguing, de las casas de la gente que se reúne a bailar los fines de semana y a competir, digamos, para encarnar estos paradigmas de glamour, y a decirles: necesitamos su ayuda. Necesitamos educar a esta población vulnerable respecto a los riesgos del SIDA, y ustedes, como familias que son la red que nos va a permitir llegar a ellos. Y así se consagra esto, que bueno, pues es, digamos, uno de los emblemas más señeros y a estas alturas más conocidos de las disidencias sexuales, que son las casas de voguing y de la cultura de los bailes como familias de elección. Pero la verdad es que esto de las familias de elección, pues no es algo que esté limitado de manera exclusiva a ciertos undergrounds sexuales o a ciertas minorías raciales o a personas que pues no cuenten con una familia. De hecho, en muchas familias, digamos, tradicionales monogámicas, estos fenómenos de familias de elección se producen con enorme manera. Y si no, que me lo pregunten a mí, que no tengo vínculo genético alguno, ni con el señor al que llamo padre, ni con los señores a los que llamo hermanos, ni con las señoras y los señores a los que llamo sobrinos, o con las señoras a las que llamo cuñadas. Y esta familia de elección, pues se dio de manera completamente fortuita. Es decir, les cuento la autobiografía muy rápida. Mi padre biológico y mi madre estuvieron casados pocos años, 4 años. Yo lo dejé de ver a él pronto, a mis 5 años, y mi madre se hizo de una nueva pareja 1 año después, y esa relación se formalizó a través del matrimonio 5 años después de que iniciaron la relación de pareja. Él tenía 3 hijos de su relación previa, y primero nos caíamos mal y yo lo resentía, como uno tiene que resentir a los padrastros, porque si no, no está uno en el script Walt Disney y Ismael Rodríguez que toca. Pero pues rápidamente resultó que Miguel González Avelar francamente me caía bien y yo le caía bien. Y yo tenía 2 figuras maternas muy fuertes, que eran mi abuela y mi madre trataba de llenar ese hueco paterno, pero pues no dejaba de ser una mujer. Y Miguel González Avelar empezó a encarnar esa figura paterna. Y pues no sé si él me eligió como hijo o yo lo elegí como padre, porque realmente, y además mi madre alguna vez lo dijo con mucho tino en un pleito: oigan, si ustedes están peleados y ya se odian o lo que sea, a mí no me echen la culpa, ¿eh? Yo no quería que ustedes fueran padre e hijo, yo quería que ustedes fueran padrastro, hijastro y se llevaran bien. Esa cosa de que ustedes son padre e hijo, la decidieron ustedes. Tiene toda la razón. Fue una decisión que tomamos libremente ambos y que honramos hasta el último minuto de la vida de ese padre con el que no tengo un vínculo biológico. Y con el tiempo eso fue construyendo con sus 3 hijos, con los 3 hijos de su anterior matrimonio, con mis hermanos Miguel, Federico y Francisco, una relación fraterna de unos hermanos con los que no viví. Eso pasa. El menor de ellos es 9 años más grande que yo. Además, hay un abismo ahí generacional importante en aquellas edades. En esta realmente empieza a resultar irrelevante. Y pues a estas alturas, yo a sus 6 hijos los considero mis sobrinos y ellos me consideran su tío. Y a sus mujeres y exmujeres, porque han traído una buena cauda de mujeres maravillosas a mi vida, a mis hermanos, mis tíos también, por cierto, las considero pues mis cuñadas. Esa es mi familia de elección. Y para mí, la abuela María, la madre de mi padre, pues es mi abuela, igual que mi abuela Elvira, la madre de mi madre, y la abuela María, pues siempre me regalaba, era generosa la abuela María, siempre regalaba $100 en Navidad, le iba bien a la abuela María además. Entonces, pues me tocaban mis $100 como a todos los nietos cuando repartía sus sobrecitos la abuela María. Esa es una familia de elección. Pero hay muchas otras familias de elección. Y a veces, quizás uno que está formado en una familia de elección termina
eligiendo a su familia. Ese es el caso de los hijos que tuve. Uno se llamó Ralston, uno se llamó Charlie, y yo los considero su familia, y mi esposa, su madre, también. Eran un perro bulldog francés y un gato balinés. Y esto genera hilaridad y desprecio en toda suerte de personas todo el tiempo, pero por fortuna, no recientemente, y lo agradezco, en el Congreso de la Ciudad de México, que acaba de impulsar, de aprobar, de hecho, 2 legislaciones especialmente vanguardistas y necesarias, y que yo diría que gozan de tal consenso social que vienen de 2 partidos distintos. Por una parte, hace muy poquito, el Partido del Trabajo impulsó en el Congreso de la Ciudad de México cambios al artículo 4 de la Ley de Vivienda para que se vuelva ilegal discriminar a los compradores o a los locatarios de vivienda por tener animales de compañía. Es decir, ya nadie puede negarle, alquilarle un departamento o venderle un departamento o una casa, departamento de un condominio, por ejemplo, a una persona porque un perro o un gato o un hámster o el animal que sea parte de su familia en la Ciudad de México gracias a esta legislación impulsada por el PT. Y con unos días de diferencia, la bancada de Movimiento Ciudadano presentó y se aprobó por unanimidad una ley que ha sido conocida, digamos, informalmente como la ley con quién se queda el perro, que permite que haya juicios de custodia para las mascotas. Es decir, que justamente sea materia jurídica la custodia de las mascotas, el derecho de visita, la manutención de las mascotas y la toma de decisiones sobre la salud, la integridad física y finalmente la vida de las mascotas por parte de sus, en ese caso, tutores legales. Ahí hay un reconocimiento implícito en esas 2 leyes aprobadas en la Ciudad de México que los animales son nuestra familia. ¿Lo son o son otra cosa? ¿Qué es una mascota? ¿Los perros y gatos que viven con nosotros son mascotas? ¿Qué es un animal de compañía? ¿Qué tipo de compañía nos hacen? ¿Qué tipo de compañía les hacemos? ¿Son nuestros hijos? ¿Hay una relación de filialidad ahí? ¿No los estamos infantilizando? ¿Son nuestros amigos? ¿Hay una relación equiparable a la amistad? ¿Son nuestra propiedad? Hoy que se transforman tanto las familias, hoy que incluso tantas familias viven como perros y gatos, ¿qué hay de las familias que incluyen perros y gatos en su pinche complejidad? Soy Nicolás Alvarado, me da mucho gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde podemos llegar de los perros y los gatos legislados como familia en el Congreso de la Ciudad de México a la historia de las disidencias sexuales neoyorquinas y encontrarles un hilo conductor. Pero es que creo que sí lo tienen y por eso invité a alguien que era, pues digamos, insustituible en este caso, no solo porque es socióloga, psicoanalista, sexóloga y tanatóloga, o sea, de esas cosas de la familia sí le sabe, sino porque es la mamá, porque ella misma así se dice, de Ralston y Charlie, es decir, mi esposa Eunice Cortés. Y a ver, pues tú que desde tantos lugares has pensado eso de la familia, ¿qué es eso de la familia y cómo es posible que tú y yo con un perro y un gato seamos una familia y unas personas que viven en una suerte de comuna de disidencias sexuales en Nueva York es una familia y don Fernando Soler y doña Sara García con Ramón Gay y Mapita Cortés también sean una familia? Es decir, ¿qué es entonces una familia? Nicolás, le voy a poner un poquito de pimienta al asunto porque ¿Más? No me puedo resistir. Cada vez que se toca el tema familia, a mí me viene de inmediato 4 versos de Octavio Paz.
¿Qué dicen? Para compartirlo con ustedes. Familias, criaderos de alacranes. Como a los perros, dan con la pitanza vidrio molido. Nos alimentan con sus odios y la ambición dudosa de ser alguien. Porque no todo es puro lindo en la familia. También esta cosa terrible, espantosa, que todos conocemos, porque si no los psicoanalistas, ¿de qué íbamos a vivir? A ver, pero en la familia de elección no es todo más o menos lindo. yo diría que sigue habiendo toda la rivalidad y la ferocidad que hay en la condición humana en todo tipo de familias. Porque, a ver, la familia de elección es la familia del amor. Déjame ir atrás. Dijiste, ¿qué es una familia? ¿Qué es lo que une a todas estas formas que mencionaste en el, digamos, concepto familia? La mayor parte de la gente, si le preguntas a la fecha, te dice que es una familia, se va al papá, mamá, hijitos, ¿no? Es decir, la familia nuclear monogámica. Y ya si me presionas en estos tiempos... No, la pusiste a base heterosexual con fines reproductivos en ese modelo. Era lo que iba a decir, tendría que decir heteronormativa, ¿no? Pero, ¿cuál es el origen de esa familia que es la que ha durado la mitad de la historia de la humanidad? Porque antes de eso pues, estábamos en las hordas y en las tribus y hay otras formas muy divertidas de hacer familia, porque entonces, muy al principio, no sabía cuál era la participación de los varones, por lo tanto, no se podía determinar quién era el padre de ningún hijo, los niños eran de las mujeres y de las tribus que los educaban, en fin, muy distinto a lo que con la propiedad privada se produjo, que es esta familia nuclear monogámica, porque de lo que se trataba era de cuidar lo que gané yo, el señor. Generalmente yo, el señor, tengo mi patrimonio y cuando me muera se lo quiero dejar a mis hijos, pero a mis hijos, no a los hijos de quién sabe quién. Y entonces, como no existía la prueba de paternidad que hay ahora, pues la manera de asegurarlo fue el matrimonio. Cásate conmigo y, como dice el dicho, el dueño de la vaca es dueño del becerro, por lo tanto serán mis hijos. A esos los voy a heredar. Y así se forma la familia. La motivación era económica entonces, el origen de nuestra muy bonita familia nuclear que nos ha hecho tantos temas de telenovela y en fin. En realidad creo que es otro el impulso que está detrás de la familia, es decir, anterior a este. Se trata de ayudarse a vivir, ayudarse a reproducirse en el sentido más amplio de la palabra. Ya he comentado aquí alguna vez la reproducción, sobre todo, no es solo la biológica, sino la de todos los días, la de comer, la de volver a sentirse bien, la de tener con quién ir a desahogarse. La familia es una manera de asociarse para ayudarse a vivir, porque vámonos al principio de los tiempos. Se trataba, las hordas, como se hayan llamado entonces, se trataba de crear estas comunidades para cazar todos juntos, eran recolectores. Para cazadores. cazar, la cacería. Cazar, sí, para cazar todos juntos y para poder subsistir. Y ahí fue donde, adelantemos la historia, se dio esta asociación con el primer animal con el que el ser humano, o así está supuesto en los estudios, nos asociamos, fue con los lobos. No está muy claro si los dejábamos acercarse para que se comieran nuestras obras, es decir, en tipo carroñero, y entonces se acostumbraron porque era el final de la última glaciación masiva, hacía falta el alimento, entonces era necesario combinar esfuerzos para poder conseguir a las presas. Parece que más bien los humanos, humanoides, lo que hayan sido, adoptaron a algunos lobeznos. Eso se llama aloparentalidad. Parece que todas las especies, no solo los humanos, tenemos esta tendencia, esta debilidad, diría yo, con los bebés, no importa qué especie. Nos gustan los bebés. Sí, bueno, pero hay bebés que se dejan y hay bebés que no se dejan. Y de hecho hay muchos lobos que no se dejan. Exacto. Unos ciertos lobos desarrollaron una relación contractual, de hecho ya he hablado de eso aquí antes, con los seres humanos y se volvieron los perros domésticos con el tiempo. Exactamente. Unos y no otros. ¿Por qué? Pues como dice un amigo mío, Portobelo, Portofino, Porquipig. Es decir, no hay manera de saber por qué esos lobos se dejaron domesticar. Porque les convenía, claro. Pero ¿por qué esos y no otros? No se sabe. Así es, evidentemente. No se puede acabar de explicar, pero lo que sí parece es que sí fueron esos los primeros animales con los que los seres humanos hicieron esta alianza de cooperación. Cooperación
es lo que nos ha llevado, a todas las especies les pasa, a combinar esfuerzos. Por ejemplo, me imagino que estás al tanto de que hay crustáceos que se meten tan tranquilos a la boca de los tiburones, ¿no? De los grandes animales salvajes que en el mar les abren el hocico para que entren los crustáceos y les empiecen a comer todos los restos que tienen entre los dientes. Y se están ayudando mutuamente porque los crustáceos ya se alimentaron y los tiburones no tienen que ir al dentista, todos felices, ¿no? Pero me imagino que esos crustáceos luego se van a su playa y los tiburones se van a matar gente y todos están tranquilos y pueden no volverse a ver. Sí, bueno, como en las familias, o tú te vives pegado de todos tus cuñadas y todos los demás que mencionaste. No, pero sí como con ellos un domingo al mes, es decir, y estoy con ellos en los velorios, es decir, creo que la familia implica algo más que una sociedad coyuntural con un propósito. O sea, pues si yo tengo un cliente y le hago un proyecto y me paga un dinero y ya se acabó el proyecto, bueno, pues gracias, buenas tardes, pues yo le tengo mucho aprecio a la gente que trabaja en Televisa y trabajé ahí 9 años, pero así que los vea yo mucho o que sean mi familia, pues no. Es que son cooperaciones fundamentales, cooperaciones de sobrevivencia. No es como alguna vez con un cliente para sacarle algún negocio. Es vivo de comer los restos entre los colmillos del tiburón. O los pajaritos que están siempre encima de los bueyes almizcleros y todos esos peludos hirsutos. Y yo me preguntaba por qué y al fin lo averigüé. Se están comiendo las garrapatas que traen adentro los animales. Sí, bueno, pero hoy es este buey almizclero y mañana es otro. No es mi buey almizclero al que tanto quiero y mi pajarito al que tanto quiero. Vives instalado en el mito del amor. Perdóname, pero no. El amor es algo complejo, muy complejo. Es decir, no es una cosa mágica que se produce así. No, es algo que surge de las necesidades más profundas. Por ejemplo, ¿qué es esto de la aloparentalidad? Pregúntanselo a la pata. Sí, a la pata de la que nos habló Hans Christian Andersen, que llega a empollar sus huevitos y le salen muchos amarillitos y uno negro. Y qué bueno que lo escriben al tiempo en el que esto no estaba mal visto, porque se llama El patito feo, el cuento que conocemos todos, todo porque era negro, imagínense, qué barbaridad, hubieran cancelado a Hans Christian Andersen por decir esto, pero la pata lo ve y, pues no importa, está feíto, pero de todos modos lo cuida y lo cría, y el patito la sigue, y ya son una familia. Y ahí están. Hasta que, fíjate qué ingrato, Nicolás, no hay amor. Eso no era amor, porque se vuelve el cisne precioso, le da la vuelta y adiós. Sí, así pasa con las familias también, ¿no? Sí, pues si yo recojo un perro de la calle muy mono y te lo traigo a tu casa y te digo, ahora quiérelo como a tu hijo, como a Ralston, y gástale 200,000 pesos a la quimioterapia y deja de dormir por él y no ve. Pues claro que no. Pues es un perro que ahí pasaba y está bonito, pero no es tu perro. El vínculo familiar pasa por otra parte, pasa por otros condicionantes, pasa de entrada por la cotidianidad y la responsabilidad. Si mi hermano Francisco nos deja a su perra Alaska 5 días porque se va de viaje, pues Alaska es nuestra responsabilidad 5 días. Después Alaska ya se va a su casa con sus papás y que se encarguen de ella. Es nuestra sobrina, no es parte de nuestra cotidianidad. Insisto en que estás instalado en el mito porque combinas amor con familia, No. Son cosas muy diferentes. Fíjate, hace rato hablaste de la familia compuesta, dijiste elegida, pero en realidad estabas hablando de las familias compuestas, que son las que el matrimonio produjo, la familia nuclear monogámica, y luego el divorcio, lo que produjo fue la familia compuesta, porque tú tienes, y yo, todos, algunos parientes que ni nos caen bien, pero ni modo, es el primo del hermano, tendría que, la consanguinidad se acabó, ya no es la razón por la que se es familia, cuando se eligen las familias. Es la tercera forma de la familia de la que estamos hablando, la elegida. Pero la compuesta es otra vez pues, por razones primero de consanguinidad y luego de divorcio. Así es que se hacen algunas familias, pero no necesariamente las elegimos, no necesariamente nos caen simpáticas. A mí, en fin, no voy a hablar de los que no me caen simpáticos, pero hay varios de esos en las familias compuestas. Sí. ¿Cuándo es elegida? Aquí es completamente otra cosa. Cuando se trata de ayudarse a sobrevivir, como lo que acabas, muy inesperada tu introducción, lo que acabas de señalar de los grupos de las casas estas de baile, yo qué sé, es para sobrevivir. Gente que lo que necesita es vivir de esa manera, bailar de esa manera, y por cierto no tienen ni dónde vivir, y entonces se reúne. O,
como me ocurre ahora, mis pacientes, la mayoría, sobre todo los muchachos entre los 30 y los 40, sus familias elegidas son sus amigos. Ya no tienen nada en común con el padre, con la madre, con hermanos. Aunque si les preguntas quién es tu familia, de inmediato la primera respuesta es la de la consanguinidad, porque seguimos instalados en ese mito. La familia de elección es la que empieza a ganar terreno, y la familia de elección se forma de los amigos, los que nos ayudan a vivir. A ver, yo creo que Tú eres de mi familia y no eres consanguíneo. No, tú también eres de mi familia. Yo no, a ver, a mí la única persona de mi familia que sea consanguínea, así que veo yo cotidianamente, pues es mi mamá. Es decir, mis hermanos, pues no tengo una consanguinidad contigo. Contigo tampoco la tengo y con Ralston y con Charlie tampoco los tengo. Yo creo que hay una dimensión de responsabilidad en la familia y creo que es el espíritu de las leyes, por cierto. Es decir, yo soy responsable de los que viven conmigo. Los que viven conmigo porque hacemos cuchicuchi los sábados, o viven conmigo porque son mis hijos de mis entrañas, o viven conmigo porque son mis padres añosos de los que me ocupo, o viven conmigo porque son mi perro y mi gato. Son mi familia, de eso soy responsable. No, de compromisos adquiridos. Responsabilidad, a ver, hay tantos irresponsables, pero de compromisos adquiridos, sí. ¿Cuándo adquirí yo el compromiso de cuidar de Ralston? Bueno, déjenme decirle, ya que Nicolás contaba su historia. ¿Para ti es tu familia? ¿Era tu familia? Pero por supuesto que sí. ¿Y para ti era tu hijo? Mi cosijo, por supuesto que sí. ¿Cómo tomaste esa decisión? A eso iba. A mí me crió una señora que no quería ver animales en su casa. Ya que le llevamos unos pollitos, por favor, que nos regalaron, que mira, que la kermés, no le quedó más remedio que decir, mañana tomamos la decisión, pero muy lista, los dejó sobre la estufa y entonces los pobres pollitos, bueno, ya se pueden imaginar, pero... ¿Comieron pollo rostizado ese día? Pobrecitos, estaban muy chiquitos, no daban ni siquiera para un bocadito, pero no, nada, nunca quiso. Para ella ya 5 hijos eran demasiados, así que no. Entonces, yo... pues ni modo, uno se parece un poco a sus progenitores y yo tampoco quería tener animales, ya me parecía que bastante era pero tú empezaste con que tengamos un perro y tengamos un perro. ¿Tú tuviste animales antes de mí? Sí, pero... Supongo que no que yo sea un animal, sí soy también, pero no me refería a eso. Antes de que yo te dijera tengamos un perro, tengamos un gato y consideramos esta historia a la que yo sí llamo de amor, tú ya habías tenido una gata y ya habías tenido un perro y creo que no los considerabas ni familia, ni hijos, ni cosijos, ni un carajo, ¿no? Ese era otro marido, Nicolás, y no vamos a hablar de otro marido aquí, ¿no? Sí, hablemos de otro marido. Tú no considerabas parte de su familia esos animales, ¿no? No, en realidad era... ¿Por qué no? Sancho se llamaba mi perro, pues me duró muy poquito tiempo porque mis vecinos muy monos me vinieron a leer la cartilla y me dijeron, no, es que aquí la ley de condominios dice que animales no, y me hicieron regalarlo. Luego, claro, ellos tuvieron hijos y entonces llenó de perros el condominio, pero pues yo ya había regalado al pobre de Sancho. Ok, no tuviste tiempo de construir la relación. No, la gatita llegó, uy, sí, cómo la quise, la verdad que sí, y hasta la fecha es una de mis vergüenzas y me obligas a contarlo en público, que en algún momento después del temblor del 85, yo trabajaba con tu mamá, por cierto, trabajaba de lunes a domingo horas y horas para que levantáramos las escuelas y pudieran otra vez los niños volver a clases. Trabajaba en la Secretaría de Educación Pública. Exacto, y llegaba yo y resulta que la gatita que acababa de tener su segunda camada sobre mi edredón sangrante, empezaron a tener pulgas todos. Yo ya no pude con eso y los regalé a todos. ¿No la todos. considerabas tu familia? No, pues no, y era muy linda la chuncha, la verdad. ¿La sí. considerabas tu amiga? No, la consideraba mi gata. ¿Qué es tu gata? Pues un animal. ¿Tu mascota? No, era un animal que me caía súper bien, súper bien. ¿Tu animal de compañía? No, yo no le tenía que poner más nombre. Bueno, era mi gata y se acabó. Hoy, ¿cómo caracterizarías esa relación hoy? Tuve una gata fantástica y no la supe apreciar más, sino a lo mejor la hubiera adoptado, como luego tuve la oportunidad de adoptar a Ralston y a Charlie. A ver, yo creo que tuviste una mascota. Y yo creo que esa es la definición de la palabra mascota. Es decir, una mascota es un animal de compañía, si se quiere, con el que se tiene una relación de protección y cierta condescendencia y que resulta reemplazable. Es decir, hoy tengo una gata y mañana tendré otra gata si esa gata se va o se muere porque cumple una función social en donde es simpática y es bonita, y hace cariñitos, y si mañana ya no quiero que sea simpática, bonita y haga cariñitos, ya no la tengo. Creo que eso es una mascota. A ti te encanta esta canción, creo que de Pérez Botija, ¿no? De amar y querer no es lo mismo. Y te encanta establecer bueno, mascota la y familia no es. Tú no eres mi mascota, yo siento es amor, lo otro nomás es cariño. No, a ver.
¿Por qué los adopté yo? ¿A Ralston y a Charlie? A Ralston y a Charlie como parte de mi familia. Decía que no estaba yo acostumbrada a eso, que llegaron a la casa porque insististe, lo mismo que me pasó con el otro perro, el otro marido, quise decir, y insististe en que tuviéramos perro. Y empezamos a jugar con la idea, pues, ¿qué sería y cuál raza? Y cuando ya se nos había ocurrido que qué tal un bulldog francés, que entonces eran carísimos y difíciles de conseguir, llega David Cedeño, al que nunca tendré David Cedeño suficientes... es un gran amigo tuyo. Nunca tendré suficientes palabras para agradecerle que cuando le cuento me dice, mi bulldog francés, mira qué linda, la traje de España, se llama Madrid, la voy a cruzar y les voy a regalar uno a ustedes. ¿Qué? Pues ya estuvo, no tuve ni tiempo de montar en mi caballo. O sea, ahí viene el perrito. Y para mí era un perro, punto. Y entonces, durante una unos mascota. meses, llámale como te guste, para mí era un perro y se acabó, no necesito ponerle ninguna otra etiqueta. Empecé a descubrir que el perrillo era súper listo, de verdad inteligente. Bueno, la mayoría de los animales lo son, si uno se fija y aprovecha sus lecciones, pero este canijo sí, o porque estaba tan cerca. Y además, no sé si conocen a los bulldogs franceses, pero son súper cariñosos y andan queriendo lamerlo a uno todo el tiempo y yo qué sé. Y decidiste que te gustaba. Esa es la cosa, que me empezó a gustar mucho más que la mayoría de los seres humanos que conozco. Esa es la verdad. Porque los animales establecen una relación con los seres humanos que creo que es muy superior. Y no han escuchado la de Pérez Botija ni necesitan categorías. Simplemente es que establecen la cooperación, porque es lo que hay, como algo que es un compromiso, porque es lo que es, pero en toda su extensión. ¿En qué va a parar esto? Ay, la humana ya me dijo hijo, ¿no? Yo creo que para ellos es igual. Pero ellos de entrada es la que me alimenta, es la que me abraza cuando tengo frío, es la que me saca a pasear, es la que, yo qué sé, pero poco a poco el vínculo se fue haciendo más y más estrecho. Hasta que en algún momento tú me presionabas del lado, digamos, del lenguaje, pues sí, es tu hijo, es tu hijo. De pronto dije, la verdad sí, de haber tenido un hijo humano, me hubiera gustado que tuviera las características de mi hijo perro. Pero ahí te voy. Perrijo no me gusta, de una vez se los aclaro por los que dicen el perrijo y el perrijo. No me gusta. Y el diccionario de la Real Academia de Lengua Española tiene un término, se dice cosijo. ¿Eso existe? Claro que sí. Cosijo es cualquier ser que tratas como hijo sin serlo. No es tu hijo consanguíneo, pero otra vez, a lo parentalidad, es tu hijo. Así lo tratas como hijo. Cosijo. A ver, yo quisiera ahí también poner un matiz que me parece importante. Tú dile cosijo, yo le digo hijo, eso no es importante. Pero lo que sí es importante es, mucha gente dice que decirles a los perros que son hijos o cosijos es, o perrijos o gatijos, es infantilizarlos. Y yo creo que no hay manera de no. Y hace poco leí un libro extraordinario que les recomiendo que se llama Pets and People, que es una colección de 20 ensayos filosóficos sobre nuestra relación con las mal llamadas mascotas. Y una de las cosas que apunta y que me parece muy bien es un animal de compañía no va a ser un ciudadano nunca. Son sintientes, hay un ensayo brillante sobre cómo son morales, expresan deseos, tienen sentimientos, pero no pueden tomar decisiones sobre su propia vida. De hecho, si a un perro doméstico o un gato doméstico lo dejas en la calle, pues está muy difícil que sobreviva o se vuelve feral. Bueno, entonces, ciudadanos no son. La ciudadanía es una característica humana y sin embargo, forman parte de una comunidad y son miembros activos de esa comunidad y hay que tomar decisiones por ellos ante su falta de ciudadanía y su falta de agencia que resulten en beneficio de ellos y de nosotros, es decir, de la comunidad. Bueno, pues ese estatuto legal es idéntico al de los menores de edad o al de las personas que viven con una discapacidad intelectual. Entonces, en ese sentido, pues por fuerza son familia. Es decir, creo que el espíritu de la ley está bien por eso. Yo que ya no me meto a Facebook hace como 200,000 años, sigo teniendo la foto que pusimos ahí cuando estaban vivos todos. Tú y yo que seguimos, por suerte, pero los otros tres ya no. Mi madre, Ralston y Charlie. Y era la familia, fue la familia que tuvimos. Tomábamos decisiones por Ralston, por Charlie y por mi madre también, porque mi madre ya estaba en un periodo de decadencia en la que había que cuidarla. Y era nuestra familia.
y nosotros éramos su familia, de algún modo, sí. Y por mi madre fui tomando crecientemente decisiones. ¿Por qué? Porque ya no podían, no solo los niños, también los ancianos y los enfermos. Sí, mi mamá sí fue ciudadana hasta el final. Creo que es más eso, el poder o no poder tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, mi padre sí decidió sobre su cáncer hasta dónde quería ser tratado o no. Por Ralston decidiste tú y me convenciste a mí cuando me dijiste, sí, a lo mejor nada más es 1 año o 2 de vida, que es lo que nos dijeron, pero te das cuenta que para un perro esto significaría 7 por 2, 14, o lo que haya sido. Y yo dije, tienes toda la razón, vamos a darle todo lo que le podamos dar. Y lo hicimos. Pero no le preguntamos qué quería. Por cierto, yo creo que estuvo de acuerdo, porque estiraba la patita el canijo, le ponían su venoclisis, allí iba la quimioterapia y él tranquilito se dejaba durante, no sé, 1:30, 2 horas, yo qué sé. Y fueron 2 rondas de quimioterapia. Espléndido. Porque hubo 2 incidencias de cáncer. Espléndido el hijo, ¿no? Ahora, Ralston, el mejor perro del mundo, un ser superiorísimo, encantador. Qué fácil era decirle hijo o cosijo y qué fácil era asumirlo familia. Charlie no era un gato particularmente encantador ni particularmente cariñoso. Era un gato más bien difícil. Entonces, no tiene que ver solamente con el talante encantador del animal en cuestión. Creo que hay un compromiso que se contrae y a lo mejor, tú eras muy joven cuando tuviste a tu primera gata, la Chuncha, a lo mejor entonces no estabas en edad de contraerlo con toda madurez y ahora sí, porque Charlie no era un gato fácil ni particularmente simpático. De hecho, Ralston lo que hizo fue abrirle la puerta en todos los sentidos a Charlie, porque cuando llega Charlie por otras circunstancias, mi hermano Carlos nos lo trae porque su hijo recién nacido tenía asma, creo, una cosa así, y entonces hay que regalar al gato y me lo trae y dice, oye, y dije que seamos nosotros tu última opción, es que son mi última opción. Bueno, recordando que tú desde hacía mucho me decías que querías que tuviéramos una gatita, dije, bueno, ni modo, es macho, pero pues un gatito, bueno, pues ándale, por hacerle, dizque el favor a mi hermano, pero ya sensibilizada a que tenía algún sentido tener un animal, porque voy para atrás tantito a propósito de todo lo que se ayuda a una comunidad. Mi mamá, que seguía siendo la misma mamá de vieja, cuando le dije, vamos a tener un perro, me dijo, no, mamá, no te estoy preguntando, le dije. Vivía con nosotros en nuestra casa. Se dio cuenta de que ya no podía tomar decisiones. Bueno, pero que no entre de esa puerta, su recámara, ahí estábamos, ¿no? Y le dije, muy bien, así se lo explicas, le dije yo, pero de que viene, viene. El perro convirtió a esta mujer que era seca, así decía mi papá, qué mujer seca, me tocó. Y es verdad, mi mamá no daba besos, ni caricias, ni abrazos. Tenía muchas cualidades y cumplía con muchas de sus obligaciones de una manera espléndida, pero besitos, no, nunca en la vida, jamás. Y Ralston vino a sacar de ella toda la ternura que estaba dentro. Se empezó a acercar, se empezó a meter, al rato, ¡ay! Los dejaba subir a su cama. ¿Qué? Mi mamá, que no soportaba que en su cama. Y luego le dio la lameada y brincó. Bueno, para no hacerle ridículo el cuento, porque lo es, lo que les diré es que francamente yo diría que terminó convirtiendo a mi madre de viejita en una persona que había sanado heridas muy antiguas. Y eso me lleva a Charlie. Como tú sabes, los dos entraban y salían de mi consultorio mientras yo recibía pacientes. Y Charlie, que en efecto... Como los perros de Freud, nos escandalicen, que sucede hasta en los mejores consultorios psicoanalíticos. Así es, en efecto. Y Charlie, como dices bien, no era muy de establecer relaciones fáciles con casi nadie, con alguno que otro por ahí, ¿no? Pero con casi nadie. Y algunas de mis pacientes decían, ay, pero es que me dan miedo los gatos. No te preocupes, ni se te va a acercar. Pues me asombró mucho el día que alguna paciente, mientras me contaba algo en llanto convulsivo, Charlie se le subió y se le colocó en el pecho. Y la muchacha abrió los ojos y dijo, no te va a hacer nada, le dije. Y en ese momento le vi que se distendía y que la cosa empezaba a circular de otra manera. Dije, este chico es psicoterapeuta de nacimiento, a ver si no me pasa factura. Y no fue la única vez. En otra ocasión también fue una cosa de... Charlie tenía sus propias cualidades. Y cuando llegó para mí ya era, pues vamos a ver cómo funcionan 2 hijos, ¿verdad? Yo nunca quise tener 2 hijos. Hubiera querido tener 1, 2 no. Pero bueno, tampoco quería tener un perro. Dejemos que la vida nos sorprenda. Y
Han sido dos de las mejores sorpresas que he tenido en mi vida. Los animales hacen mucho por nosotros. Y deja que te diga que en el fondo lo que creo es que podría ser nuestra vía de redención. Me gusta la ley, porque es un pasito hacia allá. ¿La de vivienda o la de custodia? Las dos, porque es un pasito hacia allá. La verdad es que como somos una especie feroz que no solo está terminando con otras especies, sino incluso peleamos entre nosotros y nos encanta tanto que lo convertimos en noticia, ¿por qué no? A ver quién es más poderoso. Vamos a acabarnos, pero quizás en el camino podríamos tener alguna lección de estos seres superiores que son los animales, distintos a los animales que somos los seres humanos. ¿Tienen otro sentido? ¿Solo los domésticos? No, supongo que no. Pero bueno, solo con esos tenemos convivencia. Y qué bueno que empiece a reconocerse ahora que no está de moda que vayamos hacia adelante, sino más bien hacia atrás, que empiece a reconocerse que son parte de nuestra familia porque lo son. Pero yo diría algo muy importante. Mucha gente no va a estar de acuerdo con casi nada de lo que hemos dicho. Pues yo de hecho tengo 3 de mis familiares más cercanos, mi tío más cercano, mi primo más cercano y uno de mis hermanos, pues nada más no le hacen a lo de las mascotas y más bien hay que sacarlas del mismo cuarto cuando están ellos. Y está muy bien. Para ellos no son. Es decir, ellos pueden elegir no vivir con animales, como mucha gente elige no vivir con un hombre o no vivir con una mujer o no vivir con nadie o no tener hijos o sí tener hijos. Es decir, ningún modelo de familia es normativo. Es decir, creo que por fortuna ya llegamos al momento histórico en donde tener una pareja única de género distinto, 2 hijos y un perro, pero que no se le considere parte de la familia, pues dejó de ser el modelo hegemónico y hay muchos más modelos de familia. Uno de ellos, que nosotros los aquí presentes recomendamos particularísimamente, es el modelo de tener animales en casa y considerarlos parte de la familia con una relación que no tiene más remedio que parecerse mucho a una relación filial. Porque es de dependencia. Porque es de dependencia, dada su imposibilidad de ser ciudadanos, pero su participación activa de una comunidad es muy parecida a la relación que tiene uno con hijos menores de edad. Ahora, creo que lo que es muy importante recalcar es que esa es una relación de responsabilidad, es una relación de tutela, no es una relación que uno pueda tomarse a la ligera. Uno puede no tenerla y está en todo su derecho de no tenerla. Lo que no puede uno es no asumir una responsabilidad ya que la contrajo, como casarse con alguien, como ser hijo de alguien, como ser, incluso te diré, tú que tienes ahijados, yo también, pues como ser padrino de alguien. Es decir, hay un compromiso que está establecido y que hay que honrar, ¿no? Dime una cosa, porque recalcas mucho lo de la ciudadanía y yo tengo una pregunta. Según leí, alrededor de 1 millón de animales en los Estados Unidos son herederos legítimos de sus, digamos, sus dueños, o sea, de sus humanos, como la muy famosa gatita de Karl Lagerfeld. Chupet. Esa mera, y entonces les heredan los millones de pesos. ¿Se puede eso sin ser de euros, imagínate? Sí. ¿Se puede eso sin ser ciudadano o nos hace falta otro pasito aquí para poder heredar a nuestros animales? Bueno, se puede a partir de la figura de un fideicomiso, es decir, de lo que se llama un trust fund, que es lo que haces con los menores de edad también. Es decir, yo no le puedo heredar mi fortuna a alguien, a Max, mi sobrino nieto, no le puedo heredar mi fortuna porque Max es menor de edad. Pero si yo decido hacer un fideicomiso en favor de Max, entonces le puedo heredar. O si decido hacer un fideicomiso en favor de cualquier perro o gato. ¿Por qué? Pues porque no le puedes heredar a alguien que no sea ciudadano. ¿Pero por qué la pregunta? No, porque insistías en lo de la ciudadanía y me vino esta duda acá. Si las familias, como bien dijo Octavio Paz, son también criaderos de alacranes que nos dan con la pitanza, es decir, con el alimento, vidrio molido como los perros para que nos muramos, y, en fin, se ve que Paz no tenía perrijos. Me encantan esas 4 líneas porque es verdad, tener familia es difícil, es pesado, es tremendo, pero al mismo tiempo es un motor de cuidado
es un motor de cooperación, es un motor de, ya llegamos Nicolás, esto va a gustar, de amor, y el vínculo del amor es muy poderoso, pero no me gusta hablar así a la ligera del asunto porque es mucho más complejo. Ya llegará el 14 de febrero y si quieres hacemos un programa. ¿Me puedes sobre dar la eso? mano mientras lo hacemos, por favor? Eunice Cortés, ¿en dónde te podemos seguir en Instagram, aunque no publiques para estar en contacto No contigo? me acuerdo, ¿se los das tú? En @Eunice Cortés G en Instagram. No publica nada, pero sí contesta. Sí contesto. Y a mí me pueden seguir en @Nicolás Alvarado Lector en Instagram y en Threads. Publico en el Heraldo de México los miércoles y les recuerdo que, bueno, por cierto, una recomendación también, contribuyo por razones familiares en el Rincón de la Orfandad de Tereval en su canal de YouTube, que vamos a dedicar a familias con animales esta semana. Entonces también, no, la semana pasada lo dedicamos a familias con animales, perdón. Entonces échenle un ojo al episodio, les va a divertir. Y les recuerdo que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que ustedes pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, YouTube o cualquier lugar en donde ustedes acostumbren escuchar podcast. También déjenme hacerles una recomendación para las vacaciones. De hecho, se la voy a hacer a Eunice a ver si también me convence de que nos vayamos de vacaciones a Memphis, Tennessee. Ándale. Porque en Memphis, Tennessee está el Hotel Peabody. El Hotel Peabody es de unos patos. Hay un fideicomiso que le heredó el hotel a los patos del dueño y a las subsiguientes generaciones de hijos de los patos del dueño. Cosa que encabronó mucho a la administración, pero le encontraron una manera muy hábil de resolverla, porque los patos son los dueños del hotel, pero desquitan el sueldo, los ponen a trabajar. Los patos viven en una suite en el penthouse del Hotel Peabody, elegantísima, en donde uno los puede ir a visitar y tienen sus lagos y sus fuentes y toda la cosa. Y todos los días está el desfile de los patos del Hotel Peabody, que se suben al elevador panorámico, bajan y desfilan por el lobby como chingados, ¿no? Hasta la fuente del lobby del Hotel Peabody, para que vean que hasta ser un rico heredero en cualquier familia es una responsabilidad. Nos escuchamos la próxima. Te voy a llevar con tal de que no tenga yo que adoptar un pato ahora.